Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Subsidios a punto de perderse, mientras que en Bogotá cientos de personas hacen largas filas para obtener una ayuda en efectivo. En todo el país hay casi 200.000 subsidios monetarios que no han sido reclamados. Hablaremos sobre el tema con un vocero del Departamento de Prosperidad Social. El auge de los cursos virtuales. La pandemia ha sido clave para masificar el aprendizaje por Internet. Ahora hay cursos de todo y para todos, a muy bajos precios y con altos niveles de calidad. Hablaremos con el presidente de UBITS, una de las plataformas de formación virtual. La alerta del sector privado. Los gremios en Bogotá, la Cámara de Comercio y Centros de Pensamiento lanzaron un llamado a la Alcaldía de Bogotá para que no afecte más la menguada economía capitalina. Les contaremos qué piden y qué diagnóstico tienen de la crisis en la ciudad. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con un tema paradójico. Mientras que hoy se vieron larguísimas filas en Bogotá de personas de escasos recursos reclamando una ayuda económica del distrito, en todo el país hay miles de subsidios que no han sido reclamados y están a punto de perderse. Veamos primero lo que pasó hoy en la capital del país, donde se vieron filas, enormes filas de beneficiarios. Carlos Calderón es panadero y antes de la pandemia tenía un trabajo estable, pero hoy completa 6 meses así, manicruzado. Ya bajó mucho la producción, entonces ya no había trabajo para uno. Asegura que ya no encuentra qué más hacer para poder llevar la comida a su casa. Muy mal, porque la verdad, me ha tocado dar vueltas y vueltas para mantener los 2 niños que tengo pequeños. Lo mismo le sucede a doña Ligia, quien dice que con la proliferación del COVID también llegó el hambre a su hogar. Uno guarda, digamos, desayuna y deja por ahí para las 3 comerse lo que queda y por la tarde una panelita y ya, y así la pasa. Ellos, como centenares de personas, viven la pandemia de la necesidad extrema y por eso hacen esta larga fila para reclamar el auxilio económico que brinda la alcaldía a los habitantes más vulnerables, con la esperanza de tener que comer o tan siquiera pagar algo de lo que deben. Arriendo servicios, inclusive el de la luz no lo he pagado y ya se venció ayer. Entonces, por el momento, pues esperar a ver si me ayudan acá y si no. ¿Y en arriendo cuánto debe? 3 meses. ¿Cuánto suma eso? 1.200.000. La mayoría de estos ciudadanos están levantándose de los estragos que dejó la pandemia el año pasado y ahora afrontan un nuevo confinamiento. Esta misma situación se ve en varias zonas de Bogotá, de localidades con cuarentena estricta, donde se están repartiendo las ayudas. Se atienden 130 personas diarias, que es el tiempo que pueden estar 5 minutos en el cajero, más o menos se demora cada ciudadano. Hubo 3 días que se cayó la línea estos días, entonces hemos estado atendiendo en los 3 puntos que son Santa Librada, Colpatria, aquí en el Codensa, Yomasa, Colpatria y el CADE de Yomasa también. La alcaldía ha estado entregando estas ayudas a personas en extrema pobreza, un total de 250.000 pesos mensuales, y a quienes tienen algún nivel de vulnerabilidad, 150.000 pesos. Quienes acuden a estos sitios deben hacer una inscripción previa en cada alcaldía local. Y mientras eso ocurre en Bogotá, en otras ciudades hay docenas de miles de subsidios que no han sido reclamados por sus beneficiarios. Para hablar de este tema tan paradójico, le doy la bienvenida al doctor Edgar Picón. Él es director de transferencias monetarias del Departamento de Prosperidad Social. Doctor Picón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Muchas gracias, Víctor. Buenas noches para vos y para todas las personas que nos ven. Doctor Picón, ¿cuántos subsidios a nivel nacional, no solo mirando el caso de Bogotá, pero a nivel nacional, no han sido reclamados por sus beneficiarios y por qué? Entonces, hay que tener claro que Prosperidad Social es la entidad del gobierno nacional que se encarga de todas las transferencias monetarias del Estado. Entonces, en este aspecto tenemos 5 programas: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Colombia Mayor. Entonces, en este momento se encuentran habilitados para que las personas puedan cobrar 4 de estos programas, que son los que tienen el ciclo de pago abierto y en los cuales hay personas que no han cobrado su subsidio. Me refiero puntualmente. Ingreso Solidario. Vamos hasta el 30 de enero con el presente pago, que arrancó en el mes de diciembre, y hay cerca de 160.000 personas que no han cobrado sus incentivos. Y aquí es un llamado fundamental para que las personas se acerquen a los puntos de pago, consulten en la página web de Prosperidad Social cuál es el punto asignado para que tengan mayor claridad y reclamen sus incentivos, porque una vez finalizado el punto de pago, el ciclo de pagos, pues a la persona le toca iniciar un trámite para que se le vuelvan a poder pagar estos subsidios.
En el caso de Familias en Acción, también vamos hasta el 30 de enero y los recursos corresponden a una suma significativa, son cerca de 49.000 millones que no han sido cobrados por cerca de 190.000 familias en todo el territorio nacional. Ahora, en el caso de Jóvenes en Acción y devolución del IVA, es un llamado muy importante porque el día de mañana finalizan los ciclos de pago y todavía hay un número importante de personas que no han finalizado sus cobros. Entonces, aquí el llamado es también para que esas personas vayan y cobren. En Jóvenes en Acción son cerca de 26.000 jóvenes en todo el territorio nacional que no han cobrado, y en devolución del IVA, que es un programa nuevo y bandera del gobierno nacional, lanzado el año pasado para 1 millón de beneficiarios y que este año va a llegar a 2 millones de beneficiarios, hay cerca de 95.000 personas que no han cobrado sus incentivos. ¿Qué es ese incentivo? Es un pago que hacemos cada 2 meses para poder compensar ese efecto negativo que causa el impuesto a las ventas IVA en las personas de más bajos ingresos de 75.000 pesos. Doctor Picón, esto arrancando el año, pero tengo entendido que es un fenómeno que se venía presentando desde el 2020, cuando se empezaron a implementar muchos de estos programas en medio de la pandemia. ¿Finalmente hubo gente que no reclamó sus subsidios el año pasado? En este momento todos los ciclos de pago del año pasado siguen abiertos. Existe oportunidad para que la persona se acerque y cobre, y en los programas que indiqué pues hasta el día de mañana, los demás hasta el 30 de enero. Es importante recalcar que el gobierno nacional, como respuesta a la pandemia, creó el ingreso solidario y adelantó la implementación del esquema de compensación del IVA. Entonces, ha sido un reto permanente el poder ubicar a estos hogares para poderles entregar esta ayuda que hace el gobierno nacional y que puedan contar con recursos para enfrentar la pandemia. Doctor Picón, pero sí me gustaría hacer una claridad ahí. Es decir, sigue abierto el ciclo de pago, por ejemplo, el que no haya reclamado la plata de ingreso solidario, por ejemplo, de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Si no hace ese reclamo antes del 30 de enero, ¿se pierde esa plata para él? No se pierde, pero sí implica un trámite adicional que se evite en ese momento la persona si cobra antes del 30 de enero. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que no pudieron reclamar alguno de sus incentivos de ingreso solidario en el año pasado, que hablemos puntualmente, fueron 9 pagos que hizo el gobierno nacional para un total por persona de 1.440.000 pesos. Si la persona no la reclama hasta el 30 de enero, que es cuando está abierto el ciclo de pagos, pues este recurso se devuelve al tesoro y la persona le toca venir a Prosperidad Social. Hablo venir en la forma electrónica a indicar, aquí estoy yo, aquí está mi derecho como tal, por favor devuélvame el recurso que no pude reclamar. Es decir, es un trámite adicional que hoy día se evita simplemente yendo con su documento de identidad a cobrar al punto de pago. ¿Y eso mismo va a suceder con los demás programas? Es decir, ¿no se van a perder esos recursos? Entonces, depende. En el programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción existen límites dentro del programa a la acumulación de los no cobros. Si las familias en Acción tienen 2 ciclos de pago, que aclararemos, cada ciclo de pago es cada 2 meses, es decir, 4 meses, sin cobrar, entran en un proceso de suspensión. Entonces, es muy importante que las familias puedan ir a cobrar. En el caso de Jóvenes en Acción, este periodo es de 3 ciclos, es decir, hasta 6 meses esperamos a que el joven como tal se acerque a cobrar su incentivo. Si la persona como tal en el programa Familias en Acción se encuentra bancarizado, pues simplemente sus recursos se le consignan a su cuenta de ahorros. Lo mismo también en Jóvenes en Acción. Las acumulaciones que no se reclamen y como tal implican una suspensión es para aquellas personas que no están bancarizadas. Entiendo. Doctor Picón, ¿y cuál es la razón? Veía usted en el informe con el que arrancamos aquí Signo Pesos de esas enormes filas aquí en Bogotá, pero ¿cuál es la razón para que miles, es que las cifras son bastante grandes, para que miles de colombianos no estén reclamando la plata? Es decir, no están necesitando los recursos, no están tan afectados o son personas que no existen. ¿Cuáles son los problemas que han encontrado ustedes? Claro que sí. Desde Prosperidad Social, cuando asumimos el manejo, sobre todo el programa Ingreso Solidario, que es el más significativo en cuanto al número de familias y estos no cobros que tenemos, estos retos, identificamos que uno de los principales retos que teníamos como gobierno era contactar a las personas. Entonces, desplegamos toda la infraestructura que tenemos en las 35 direcciones regionales del país. Prosperidad Social es de las pocas entidades del gobierno nacional que tiene presencia en todos los territorios del país, para poder contactar a estas familias. Utilizamos a las alcaldías, a las juntas de acción comunal, a los medios comunitarios, diciéndole a las personas, aquí están sus subsidios consignados, por favor, vengan y los cobran. No obstante, las bases de datos con los datos de contacto de las personas suelen estar desactualizadas. Y también hay que reconocer la movilidad de estas personas frente a la información que está reportada en la base de datos, como por ejemplo la del CISBEN. Entonces, nosotros venimos enviando mensajes de texto de forma semanal a los beneficiarios para recordarles que tienen sus subsidios, que por favor se acerquen a cobrarlos, pero es un reto permanente. No obstante, ha sido un éxito la campaña que tenemos desde el Gobierno Nacional de búsqueda activa de estos beneficiarios, porque hemos bajado las cifras mucho. Arrancamos en el mes de diciembre con el último pago de ese año como tal
con cerca de 500.000 personas que no aparecían para cobrar, y en este momento podemos decir que solamente 160.000 no han podido cobrar del total de beneficiarios de ingreso solidario, que es más de 3 millones de hogares en todo el territorio nacional. Y si de pronto hay un colombiano en este momento que diga, ve, yo nunca he recibido un subsidio del Estado, de pronto yo aplico para ingreso solidario, no sé si soy beneficiario o no, ¿qué puede hacer esa persona para verificar? ¿A dónde puede acudir? Importante, los beneficiarios como tal ya fueron seleccionados de una base de datos con el total de las personas que reciben el subsidio, y ellos pueden como tal consultar la página de Prosperidad Social, donde está un link para cada uno de los programas, y pueden consultar con su cédula el número de expedición, si tienen como tal el beneficio y cuál es el banco asignado para pago o el punto como municipio donde puede cobrar. Finalmente, el gobierno, ¿cuántos subsidios de esos que estamos hablando entregó el año pasado por montos equivalentes a cuánto en dinero? ¿Y cuáles son las perspectivas para este 2021? Esas personas que recibieron ayudas el año pasado, ¿van a recibirlas también? Pues porque la pandemia no ha pasado y la crisis económica se mantiene. Los beneficiarios son los mismos, salvo en el caso del esquema de compensación del IVA, que vamos a aumentar en 1 millón adicional de personas, son los mismos. Es decir, la base de personas es la misma del año anterior, y en el caso del IVA aumentaremos a 1 millón adicional de personas. Entonces, por ese lado es como un mensaje de tranquilidad de que son las mismas personas las que van a recibir. El año pasado el gobierno nacional hizo una inversión histórica en transferencias monetarias, llegamos a una cifra superior a los 12 billones de pesos, que incluían pagos ordinarios y extraordinarios en razón de la pandemia que estamos viviendo en este momento. Entonces, este año proyectamos nosotros continuar con los pagos normales de cada uno de los programas, y miraremos a medida que el presidente decida cómo reaccionaremos con incentivos adicionales o a lo que haya lugar según su instrucción. Estas personas fueron elegidas, usted dice, de una base de datos, es decir, por el gobierno nacional. No hay posibilidad que alguien diga, mire, es que yo no recibo plata en ningún lado, no tengo trabajo, nunca he recibido un subsidio, quiero aplicar. ¿Hay posibilidades de aplicar? Todas las entidades del Estado que tenemos como tal programas sociales nos regimos por una llave de ingreso, por así decirlo, se llama el SISBEN. Entonces es una invitación a que las personas tengan actualizadas su encuesta SISBEN, porque de acuerdo con el puntaje que tengan en estas encuestas, con el grupo que se ubiquen, nosotros, los operadores de los programas de subsidios del Estado, consultamos si esa persona es elegible o no de acuerdo con los requisitos de cada uno de los programas. Entonces es muy importante que las personas cuenten con su SISBEN. Doctor Picón, muchas gracias por comentarnos estos detalles, por hacer este llamado a los colombianos que no han reclamado sus subsidios. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches para todos. Con esa información muy importante para miles de colombianos, hacemos una breve pausa, nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere que Rappi lanzó su banco digital, pero en Brasil. Todos los detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Gremios, centros de estudios económicos y la Cámara de Comercio de Bogotá le enviaron una carta a la alcaldesa Claudia López con evidencia técnica sobre los actuales riesgos para el sector productivo de la capital y una serie de recomendaciones para no frenar la reactivación económica de la ciudad. Con la firma de los 5 representantes de la ANDI, ANIF, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fedesarrollo y Pro Bogotá, esta carta a la alcaldesa Claudia López contiene las recomendaciones esenciales para garantizar la recuperación de la economía de la ciudad. Nos propusimos desarrollar un diagnóstico de aquellos aspectos que son centrales para la toma de decisiones frente a la segunda ola de contagios del COVID, con estrategias de testeo, control y rastreo de contagios, la evaluación de la situación de las unidades de cuidados intensivos, la afectación de la crisis en las empresas. Y es que en Bogotá las restricciones y confinamientos generaron que el 12% de las empresas activas cerraran en 2020, es decir, unas 54.000 empresas que dejaron de generar empleo. Bogotá, con una tasa de desempleo superior al 17% en el trimestre móvil que cierra en el mes de noviembre, y también con una contracción de la actividad productiva que supera el 6% para el año anterior. En el estudio también determinaron que en septiembre de 2020, las empresas en Bogotá reportaron que solo cuentan con recursos para pagar 32 días de nómina y otras obligaciones, situación que se vuelve insostenible en el 2021 con las medidas recientemente anunciadas. Por eso hacen las siguientes recomendaciones a la administración distrital. Que haya un tratamiento especial para las personas que son seropositivas, es decir, las personas que en este momento puedan tener situación de anticuerpos suficientemente fuertes para que eventualmente puedan seguir su vida económica, al menos en forma normal, y se evite el efecto que se produce sobre el resto de la sociedad.
Además, aseguran que es de vital importancia fortalecer estrategias con el sector informal para así identificar los principales focos de aglomeraciones y contagios, al igual que mayores alternativas aéreas y terrestres para el traslado de pacientes graves. Y la pandemia que vive Colombia desde marzo del año pasado ha transformado la forma de hacer muchas cosas, incluida la educación. Ahora abundan los cursos virtuales a todo nivel. Para conversar sobre este tema muy interesante, saludo al doctor Julián Melo. Él es cofundador y presidente de UBITS, una plataforma dedicada a esto, a brindar capacitación corporativa, cursos virtuales, etcétera. Buenas noches, doctor Melo, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Melo, ¿qué cifras de crecimientos o de penetración de los cursos virtuales tiene usted, maneja usted, debido a la llegada de la pandemia? Ok, en general la pandemia impactó positivamente, al igual no solo la educación en línea, sino igual que otras industrias de base tecnológica, y nos permitió en la mayoría de compañías crecer de 3 a 4 veces la penetración, usuarios y asimismo también ingresos en la industria. Pero este fenómeno se ve, explotó este fenómeno gracias principalmente a la pandemia, ¿o era una tendencia que ya se veía antes de la llegada del COVID? A ver, la tendencia era creciente antes de COVID, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar, y lo que esperábamos que pasara de aquí al 2025 pasó en un solo año. Y eso pues obviamente, realmente lo que pasó fue que cambió la forma de ver la educación en línea de las personas, y prácticamente la industria de la educación cambió totalmente. Esta era una industria en la que poco se ha innovado, donde desde las universidades hasta muchas compañías dedicadas a entrenamiento se mantenían las mismas características de entrenamiento presencial, y esto pues obligó a todo el mundo en general a cambiar y a redefinir el negocio por completo. Claro. ¿Y cómo ha sido el crecimiento en la oferta? Es decir, ¿hay ya mucha competencia entre plataformas? ¿Cuántas plataformas de capacitación virtual puede haber en nuestro país? A ver, yo creo que hay varias plataformas. En general, digamos que se puede diferenciar entre dos: plataformas globales como Coursera, como Udemy, y otras plataformas locales como UBITS o el caso de Platzi. En general no hay muchas, principalmente porque de alguna manera hay ciertas barreras de entrada. Crear cursos o crear contenidos de alta calidad de alguna forma no es muy barato, no es tan barato. Tener una plataforma en línea buena implica también altas inversiones en tecnología. Entonces creo que no hay muchos jugadores, pero lo que creo es que en los próximos años va a crecer el número de plataformas, al igual que el número de usuarios y de personas tomando cursos. ¿Y qué tipo de cursos se ofrecen a través de estas plataformas, y cuáles son los más apetecidos por los colombianos? Bueno, hay cursos de todo tipo, hay cursos desde cursos de cocina hasta cursos avanzados en programación. Desde nuestro punto de vista, lo que nosotros vimos fue un incremento muy grande en cursos relacionados también a tecnología, desde temas como marketing digital, innovación, transformación digital. Pero desde el lado de desarrollo personal o de soft skills vimos un incremento considerable en áreas como inteligencia emocional, mindfulness, resiliencia, que fueron skills muy relevantes y muy buscados a lo largo del año pasado. ¿Qué diferencia hay entre un curso de estos, por ejemplo, de cocina, de los que usted me comenta a través de estas plataformas, y seguir, por ejemplo, a un youtuber o a un instagramer? Yo pienso que la diferencia entre un curso estructurado y un youtuber es sobre todo la calidad y lo que uno puede llegar a aprender en un curso. No todos los cursos necesariamente son buenos, ni todas las plataformas son útiles, pero un buen curso versus un youtuber, ¿qué hace la diferencia? Es decir, que puedan ser prácticos, útiles, que la gente lo pueda aplicar en su trabajo, que les permita aumentar sus ingresos, que les permita ascender laboralmente o resolver problemas en su día a día. ¿Y estos cursos son muy costosos? En nuestro caso en UBITS realmente es una suscripción. Es una suscripción que tiene un costo aproximado de $16 mensuales. Y esto da acceso a todos los cursos. Un modelo muy similar a Netflix, donde uno paga una licencia y tiene acceso a todo el catálogo y a todo el contenido durante todo un año.
¿Y cómo pueden servir estos cursos a la hora de aplicar a un trabajo, a desempeñarse profesionalmente? Pues porque cuando uno muestra el título, no, profesional, soy ingeniero, o soy publicista, o soy, no sé, contador, pues tiene prácticamente un paso bien adelantado. ¿Y estos cursos cómo pueden sumar en la vida profesional? Yo creo que el mundo está cambiando en ese sentido. Hoy en día, más que un diploma o un certificado, lo que un empleador busca es la capacidad de una persona para hacer X o Y cosa. Y justamente estos cursos lo que permiten es que son al ser 100% prácticos, es que las personas adquieran nuevas capacidades y nuevas habilidades para hacer una tarea específica o un trabajo específico, desde cómo hacer una proyección financiera o cómo liderar mejor un equipo y trabajar mejor de forma remota, o cómo prospectar mejor clientes. Entonces, dependiendo del área y la categoría, lo que nosotros buscamos es que estos cursos desarrollen competencias y asimismo capacidades en las personas. Luego, para buscar un trabajo, esto va a ayudar sobre todo a tener conocimientos relevantes que se requieren hoy en día en la industria y en las empresas para hacer mejor un trabajo. Doctor Melo, precisamente, ¿en qué consiste la alianza que acaba de sellar usted con Coursera? Bueno, Coursera, como la mayoría de personas saben, es la plataforma más grande en el mundo de educación. Hace alianzas y partnerships con las principales universidades en el mundo, como Stanford, como Harvard. En este caso, UBIT es el primer partner de industria de Coursera en Latinoamérica, y lo que buscamos es sumar a una misión que tenemos compartida, y es la de democratizar la educación, en este caso en Latinoamérica. UBIT hoy en día es la plataforma más grande de entrenamiento corporativo de la región, y Coursera, al ser un gran jugador a nivel global, lo que nos va a permitir es poder dar acceso a todos nuestros cursos por medio de esta plataforma. Hoy en día Coursera tiene más de 14 millones de estudiantes en Latinoamérica, y nosotros tenemos el reto este año de llegar a 1 millón de estudiantes de cursos de UBIT. Tenemos estimado tener un poco más de 10 programas allí. Ya tenemos 6 programas disponibles. Y bueno, esta alianza lo que busca básicamente es brindar educación de alta calidad en español, 100% en español. ¿Aquí se pueden encontrar cursos para todas las edades o solo para adultos? Realmente está mucho más enfocado en el desarrollo profesional de las personas, entonces está más orientado a adultos, y lo que busca es acelerar y desarrollar habilidades para ascender, para emprender y crear nuevos negocios o para conseguir un nuevo trabajo. Pues doctor Melo, muchas gracias por estos minutos, por esta explicación, muy interesante el tema. Gracias por estar aquí en Signo Pesos y que tenga una feliz noche. Víctor, mil gracias por el tiempo, un abrazo. Con todos estos datos sobre la virtualidad hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las redes sociales que más datos personales recolectan de sus usuarios. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 209.000 y corresponde al número de viviendas nuevas que se venderán durante este año aquí en Colombia, según las proyecciones de Camacol. De lograrlo, eso significaría un crecimiento del 7% frente a las viviendas vendidas en el 2020, que de por sí fueron históricas, según este gremio constructor. Camacol espera, además, que a lo largo de este año se inicie la construcción de 149.700 viviendas, que el PIB del sector crezca 8,6% y que se creen que se generen, esto sería muy positivo, 150.000 nuevos puestos de trabajo. Así que positivas las estimaciones del gremio de viviendas nuevas en nuestro país. Y llega la hora de hablar de los negocios con nuestro experto Juan Fernández. Buenas noches y adelante con su movida empresarial de hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de ese lanzamiento que está haciendo Rappi de su banco en Brasil, que es interesante porque a diferencia de otros países, la compañía lo está haciendo de manera independiente, sin asocio de bancos locales. Su banco llamado Rappi Bank, y apalancado por Rappi Capital, su fondo, pues está haciendo su entrada a Brasil ofreciendo productos directamente financieros, y eso es líneas de crédito desde el equivalente de $1.800 hasta los $94.000 y una tasa de interés del 1.7% mensual y plazos de hasta 24 meses en un proceso totalmente digital y aprobaciones en 24 horas. Juan, ¿y qué otras novedades tienen esas líneas de crédito?
Pues ese programa, y es otro detalle interesante, está dirigido a todos los establecimientos que participan dentro de la aplicación. Esto es restaurantes, farmacias, tiendas y supermercados. Es un modelo de crédito que permite a los aliados de la aplicación tener acceso al capital para crecer, y como Rappi pues se sabe sobre sus niveles de venta, clientes, horarios de compras, promedio también de los tiquetes y hasta medios de pago, pues los ve como pagadores seguros, y piensa además lanzar un servicio para anticipar las cuentas por cobrar de los comerciantes en un modelo similar al del factoring. Todo este tema de los servicios financieros digitales pues ha sido el paso obligado de estas empresas para crecer. Mire, por ejemplo, casos como el de Mercado Libre y su rama fintech llamada Mercado Pago, que ofrece desde billetera digital, pagos y préstamos, y también para allá van otras compañías como Pedidos Ya, ese negocio de billeteras digitales. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre banca digital y este lanzamiento de Rappi en Brasil. Juan, muy interesante. Nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.482 pesos con 3 centavos. Subió el dólar 15 pesos con 23 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 2,05%. Se ubicó en $55 con 87 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.088.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34%. La acción que más se valorizó fue la de Mineros, con una ganancia de 4,50%, y la acción que más cayó fue la de Enca de Colombia, con un retroceso de 1,80%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato a propósito de la gran polémica por las nuevas condiciones de WhatsApp sobre el tratamiento de la información de sus usuarios. Las siguientes son otras redes sociales, o las redes sociales que más datos precisamente recolectan de sus usuarios, según un ranking de la compañía Clario Tech. Facebook recolecta, por ejemplo, el 70,6% de los datos de las personas. Instagram, el 58,8%. Tinder, el 55,9%. Y plataformas como Uber, más del 52%, casi el 53%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber, muy pendiente en los mercados a la posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.